Etapas del desarrollo del sistema nervioso en el cerebro. ¿Qué es el sistema nervioso? El sistema nervioso es el sistema encargado de recibir información y dar una respuesta correspondiente a dicha información. Además, controla e integra las diversas actividades del organismo como la circulación y la respiración. El comienzo del desarrollo del sistema nervioso. El desarrollo del sistema nervioso es un proceso dinámico, consta de diversas fases durante su formación. Fecundación. Este es el comienzo de la embriogénesis o desarrollo embrionario. Se produce en la fusión del espermatozoide y el óvulo. Además, puede darse hasta 3 días después del coito. Inicialmente, los dos gametos forman una célula única llamada cigoto. Segmentación. Se trata de la segmentación del cigoto dentro del útero. Se realiza a través de la mitosis, la cual permite la división del cigoto en dos células idénticas formadas por blastómeros. Los blastómeros son las células que se originan en la primera división del óvulo. Morulación. Como consecuencia de la segmentación y la formación de los blastómeros, se desencadena la mórula. Se trata de una estructura que posee de 12 a 16 células aproximadamente y debe su nombre a su forma, parecida a una pequeña mora. Además, está envuelta por las membranas, la más interna denominada membrana pelúcida y la más externa corona radiada. Blastulación. Aquí el cigoto ha alcanzado un gran número de células. Se forma la blástula que aparece en forma de bola con una cavidad en el interior llamada blastocele. Gastrulación. Consiste en la formación de la gástrula. Se da en la tercera semana. Además, durante esta etapa se forman 3 capas. Endodermo, capa más interna del disco embrionario. El mesodermo, que es la capa intermedia. El ectodermo, capa más externa del disco embrionario. El sistema nervioso se desarrolla a partir del ectodermo. Al igual que nuestra piel, cada una de las otras capas da origen a distintas partes de nuestro organismo. La formación del tubo neural, un proceso clave en el desarrollo del sistema nervioso. El ectodermo se va desarrollando hasta convertirse en la placa oval, plana, la cual consta de una hendidura llamada el surco neural, que es la que dará origen al tubo neural. Entonces la placa se comienza a plegar sobre sí y aparece un surco rodeado por 2 pliegues. Estos se fusionan y van cerrando el surco y formando el tubo neural, que en un comienzo tiene 2 aperturas llamadas neuroporos, rostral y caudal, que luego desaparecen tras fusionarse completamente el tubo neural. Al cerrarse el tubo neural se forman las crestas neurales que darán origen al sistema nervioso periférico. Consiste en que la parte externa de cada uno de los pliegues se separa del tubo y del ectodermo próximo. El tubo neural se comienza a curvar y aparecen 3 vesículas: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombecéfalo. Posteriormente, el prosencéfalo se divide en 2, telecéfalo y diencéfalo. En el rombecéfalo se forma a su vez 2 vesículas, el metencéfalo y el mielencéfalo. Proliferación, migración y diferenciación. A partir de la zona ventricular es que comienza la proliferación. Se trata de un proceso en el que hay una gran generación de células nerviosas. A este proceso se le llama neurogénesis. En esta etapa las células todavía no se encuentran diferenciadas. Ahora bien, gran cantidad de neuronas inmaduras migran y son guiadas por las células de la glía radial. Estas se desplazan por las prolongaciones gliales
Cuando llegan a la posición definitiva, empiezan a diferenciarse en tipos de neuronas, según la información genética que contengan, el lugar en el que están ubicadas y las neuronas próximas. Sinaptogénesis y mielinización. Los conos de crecimiento son las prolongaciones de los axones y dendritas que favorecen el crecimiento de las neuronas. En este proceso participan factores neurotróficos, es decir, sustancias químicas que se encargan de repeler o atraer a los axones. Los axones comienzan a ramificarse una vez llegan a su destino y realizan conexiones con otras células. Este es el proceso de sinaptogénesis, que se terminará de desarrollar después del nacimiento debido a la experiencia del individuo. Apoptosis. Se trata de un proceso mediante el cual hay una muerte neuronal programada. Gracias a ello se conservan las mejores conexiones y tras la muerte neuronal la sinapsis se reorganiza y aparecen algunas nuevas que continuarán desarrollándose durante el crecimiento. Mielinización. Consiste en la formación de vainas de mielina que recubren los axones. Ahora bien, la mielina es una sustancia que favorece la transmisión del impulso. Además, protege a los axones, entonces con su ayuda es que se da la conducción nerviosa. Patología del desarrollo del sistema nervioso. Si el proceso de desarrollo del sistema nervioso no se da de forma adecuada, pueden surgir ciertas patologías. Hidrocefalia. Cuando se da de forma congénita, consiste en el desarrollo inadecuado del sistema ventricular del cerebro. Esto hace que tienda a acumular líquido cefalorraquídeo, manifestándose en una cabeza mayor de lo habitual y dando lugar a déficits motores y sensitivos. Trastorno de Dandy-Walker. Esta malformación afecta al cerebelo y a las cavidades que lo rodean. Pueden presentarse síntomas asociados a los movimientos y la coordinación, irritabilidad, patrones respiratorios anormales y aumento de la presión intracraneal, entre otros. Alteraciones de la corteza cerebral. Por ejemplo, por encefalia o aparición de hendiduras en los hemisferios cerebrales o lisencefalia caracterizada por una alteración en el proceso de migración cerebral que causa un aspecto cerebral anormal. Todas estas malformaciones causan alteraciones motoras y cognitivas. Espina bífida. Se da por el cierre incompleto de la porción caudal del tubo neural. En el proceso 1 o varios arcos vertebrales no se fusionan correctamente y la médula espinal queda sin protección. La causa podría ser deficiencia de ácido fólico durante la gestación. Encefalocele. Se trata de un trastorno causado por el mal cierre del tubo neural. Causa déficit cognitivo y motor. Consiste en un bulto en forma de saco formado por la salida del encéfalo y las membranas que lo rodean. Problemas o trastornos durante el neurodesarrollo. Los trastornos del neurodesarrollo o trastornos del desarrollo neurológico son el conjunto de trastornos y dificultades mentales que tienen su origen en un desarrollo no neurotípico del cerebro o en la presencia de alteraciones o lesiones en su maduración. Los principales grupos de trastornos del neurodesarrollo son discapacidades intelectuales. La discapacidad intelectual se considera uno de los trastornos del neurodesarrollo debido a que aparecen deficiencias o dificultades de las funciones intelectuales y en el comportamiento adaptativo en sus vertientes conceptual, práctico o social, que tienen como consecuencia una posible limitación del funcionamiento del sujeto en uno o más ámbitos vitales a menos que cuenten con apoyo específico. Trastornos de la comunicación.
Los trastornos de la comunicación son aquellos trastornos del neurodesarrollo en los que el sujeto no es capaz de comunicarse adecuadamente o aprender a hacerlo a esperar de poseer capacidades mentales suficientes para hacerlo. Trastorno del espectro autismo. El trastorno del espectro del autismo se caracteriza por la presencia de dificultades en la comunicación e interacción interpersonal, patrones de comportamiento e intereses repetitivos y restrictivos. Quienes lo padecen tienen dificultades a la hora de comprender las reglas que rigen las interacciones sociales y para captar y expresar sentimientos. Suelen tener un lenguaje oral literal y serles complejo captar sutilezas y usos figurados de este. Presentar preferencia y necesidad de rutina y monotonía y aceptar mal los cambios. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. El TDAH es un trastorno caracterizado por la presencia de síntomas típicos de intención, como dificultad para mantener la atención, comisión de errores por falta de esta, alta distraibilidad, no finalización de tareas, pérdida y olvido de objetos y actividades, ausencia mental o por hiperactividad. Habla excesivamente, inquietud motora, tiene dificultades para permanecer sentado o para guardar turnos, interrumpe actividades ajenas. Trastorno específico del aprendizaje. Se entiende por trastorno específico del aprendizaje aquel en el que el sujeto manifiesta dificultades en la adquisición y utilización de habilidades académicas como la lectura, la escritura y las matemáticas. Trastornos motores. Trastornos del desarrollo son los motores. Trastornos del neurodesarrollo son los motores, en el que existen dificultades en aspectos vinculados al movimiento como la coordinación o se producen movimientos involuntarios.